flores. Gracias a Dios por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos. ¿Por qué lo digo? Porque hay iglesias que se están envejeciendo demasiado rápido. He escuchado a algunos hermanos que dicen: pastor, ¿sabe? Hay iglesias que se están envejeciendo. No debemos descuidar cada generación en nuestra iglesia. ¿Y de qué manera nosotros podemos asegurar que estos niños que hoy están con nosotros puedan efectivamente ser un hombre de Dios, una mujer de Dios sólidos y un aporte a nuestra sociedad? ¿Cuál es la solución? Si bien es cierto, más allá de las leyes que puedan existir, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que está por sobre las leyes. ¿En qué sentido me refiero? Que Dios es poderoso, y si nosotros estamos en Él, Él va a cuidar y va a protegernos. Y en el estudio bíblico decíamos que debemos orar permanentemente por las autoridades, para que Dios les dé sabiduría, para que gobiernen con entendimiento. Van a haber situaciones difíciles, obviamente, pero mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esa es nuestra convicción y nuestra certeza. Ahora quiero invitarles a compartir un texto que es conocido, pero que quisiera tocarlo nuevamente en esta oportunidad, porque uno cuando lee un texto bíblico descubre ciertas enseñanzas y después vuelve a leerlo y va descubriendo nuevas enseñanzas dependiendo de la perspectiva que uno quiera darle. Y la verdad que quisiera compartir nuevamente este versículo, este texto que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Los Evangelios es algo que debemos continuar repasando y estudiando permanentemente, porque en ella están las enseñanzas de Jesús. Lucas capítulo 18, los versos 15 al 17. Y quiero invitarle a mirar precisamente, Jesús aquí habla acerca de los niños y Él nos hace responsable y nos da también la clave para poder desarrollar niños sanos emocional, espiritualmente, y que realmente tengan una solidez para que ellos puedan enfrentar cada etapa de su desarrollo. Y el Señor acá nos da algunas pautas y nos hace responsables. Da un mandamiento. Yo quiero que usted observe en el versículo, voy a leer todo el texto y después resaltar algunos aspectos. Dice: traían a Él los niños, capítulo 18, versículo 15, 17. Presta atención. Dice Jesús, dice la palabra: traían a Él, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, ¿no es cierto?, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor aquí nos hace responsable, plantea un mandamiento, y que es para los padres y es para la iglesia, para nosotros. ¿Cuál es el mandamiento? Versículo 16. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí. Nuestra iglesia se preocupa de nuestros niños, se preocupa de la formación espiritual de nuestros niños, y en este momento están en clase, todos los niños. Hay 4 clases de acuerdo a la edad de ellos, de tal manera que en forma pedagógica puedan ser bien enseñados. ¿En qué cosa? En las enseñanzas de Jesús. Y ellos desde pequeños aprenden a conocer quién es Cristo, quién es Jesús, porque Jesús es el mejor amigo que puede tener un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un matrimonio, un anciano. Así que no es solamente esto un mensaje para los niños, sino también es un mensaje para nosotros. Pero Jesús aquí nos hace responsable de este mandamiento: dejad a los niños venir a mí. Acá tenemos abuelos presentes, tenemos padres, tenemos tíos. ¿Estamos cumpliendo con ese mandato del Señor? ¿Estamos permitiendo, siendo canales de bendición para esos niños que están sometidos muchas veces a un estrés y a una presión tremenda? Los cambios que se generan en nuestro ambiente social son tan rápidos que a la hora de estar analizando uno, ya aparece uno nuevo.
Y es el mundo en el cual nuestros niños se están desarrollando con una presión tremenda. Y nosotros, como iglesia, muchas veces caminamos muy lento como la tortuga. Cuando recién estamos tratando de analizar un aspecto social, ya han surgido 10, 20 más. Entonces tenemos que aprender a caminar rápidamente y por sobre todo tomar en serio las palabras de Jesús. El Señor tenía muy presente a los niños. Él los valoraba de una manera extraordinaria. Y Él sabía que la personalidad del adulto se desarrolla de la niñez. Los psicólogos nos enseñan eso, de que realmente las bases de la personalidad de un adulto se determinan en la niñez. Por eso es tan importante cuidar y resguardar la integridad emocional, espiritual, física de nuestros niños. ¿Usted quiere tener niños exitosos en el ámbito familiar? A veces pensamos que el éxito se mide en términos de que tengan bienes materiales, incluso cuando van creciendo y cuando ya tienen que tomar decisiones respecto a su futuro económico, su profesión, siempre les aconsejamos, mira, ve una profesión donde ganes más dinero. Y no le decimos, bueno, ve una profesión que sea lo más afín del llamado de Dios a nuestras vidas, a servir a los demás. Obviamente, por un pago, porque hay que vivir también. Pero la verdad que somos parte de esta cultura materialista en donde nuestros consejos a veces giran y nos perdemos del enfoque que el Señor nos plantea. Dejar a los niños venir a mí significa que nuestros hijos, nuestros niños, deben tener educación cristiana. Y esa parte por el hogar, parte por las personas más cercanas a ellos. Ellos son expertos imitadores de los niños, ¿cierto? Ellos imitan. Así que lo que usted hace en el interior de su familia, y hay niños, los niños le van a estar observando como radares y van a imitar lo que usted hace o dice. Por eso es importante que nosotros podamos asumir este llamado del Señor y este mandato, dejar a los niños venir a mí. No dice el texto, vayan e incúlquenle una religión determinada, sino que vayan y háblenle de Jesucristo. Y las personas más implicadas son los padres, en primera instancia. Pero si yo no conozco a Cristo, ¿cómo le voy a hablar de Cristo a mis hijos, a mis niños? Tenemos que nosotros conocer bien a Cristo para hablarle acerca de Él. ¿Cuánto conoce usted de Jesús? ¿Cuánto conoce usted de Jesús? ¿Qué tipo de relación tiene con el Señor? Y sabemos que el Señor se revela en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí está, se nos habla acerca de la obra, mensaje, enseñanza de Jesús. Él es un modelo para nosotros, los cristianos. Y por lo tanto también es un modelo para los niños. Por algo el Señor aquí está dejando este mandamiento. Le dice, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque Jesús también quiere ser el modelo para los niños. Jesús fue un niño también. Y si bien es cierto, cuando leemos los evangelios, no hay muchos textos que nos hablen acerca de la niñez o adolescencia de Jesús. Casi no tenemos textos que nos hablen. Pero sí hay suficiente para tener una imagen y un concepto suficiente para entender que Jesús tuvo una buena niñez, una buena adolescencia, una buena juventud. Y el texto se encuentra en Lucas, no lo busques solo para mencionarlo, Lucas capítulo 2, versículo 52, donde dice que Jesús crecía en sabiduría, o sea, conocimiento intelectual, crecía en gracia, en estatura, después dice, en estatura, o sea, físicamente. Crecía físicamente, en 4 áreas crecía, intelectualmente, físicamente, espiritualmente, en gracia para con Dios y los hombres, y socialmente. O sea, 4 áreas donde un niño debe crecer. Ahora, yo creo que no tenemos problemas ni dificultades cuando pensamos en que nuestros hijos crecen en estatura. Nos preocupamos de su crecimiento físico, les damos todo lo necesario. En eso yo creo que no hay mayor problema, ¿cierto? E incluso en Chile hay problemas de obesidad en los niños. Están preocupadas las autoridades de salud, porque hay una buena mesa, se puede decir.
Bueno, obviamente es discutible, porque ¿qué estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos promoviendo una buena salud? ¿Algo saludable? Ese es otro tema. Pero en general, estoy enfatizando, no tenemos problema de alimentación en el sentido general, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Hay que cuidar que los niños no coman mucho. ¿Ah? Gracias a Dios, Dios ha bendecido nuestra nación. Pero no es la única área donde el Señor nos hace responsable. No es la única área donde el Señor crecía en estatura, crecía intelectualmente. También tenemos buena ubicación, buena educación. Somos uno de los países latinos donde se invierte más en educación. Y gracias a Dios, debemos agradecer al Señor que Dios bendice esta nación. Y hoy todos los niños de nuestra nación tienen la posibilidad de recibir educación. ¿Cierto? Qué bueno, es importante, crecer intelectualmente. Pero quedan los otros dos aspectos, crecer espiritualmente. ¿Cómo estamos allí? ¿Estamos educando a nuestros hijos espiritualmente? ¿Le estamos enseñando acerca de Jesús? ¿De cómo conocer a Cristo? Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí. ¿Qué estaba diciendo? Yo quiero que los niños me conozcan. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y eso parte por la familia, obviamente. La iglesia hace su aporte, pero no es el único aporte, no es suficiente. Si usted piensa, papá, mamá, que bueno, ya tuvo la escuela dominical el día domingo, fue a la clase, con eso suficiente hasta el otro domingo. No, durante la semana, papá, mamá, usted que tiene niños aún, usted también tiene que ser el pastor de su hogar. Usted es el líder espiritual en su familia y debe seguir enseñando la palabra del Señor a sus hijos a través del ejemplo en primer lugar. Así que Jesús nos da este mandamiento: dejad a los niños venir a mí. Y eso implica que los padres tienen que conocer a Jesús para hablarles de Jesús. Es un tremendo desafío. Sigue el Señor mencionando a los niños y Él dice que de los tales es el reino de los cielos. De los tales, o sea, de los que son como niños. Hay mucho que los adultos podemos aprender de nuestros niños. Y aquí yo quiero destacar el versículo 17. Quisiera un poquito enfatizar eso. Mire usted el versículo 17. Dice Jesús: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué interesante el Señor lo que hace acá. ¿Qué está diciendo el Señor? Que los niños tienen ciertas virtudes y cualidades que están que Dios las ha puesto en el corazón de un niño sano, y que esas virtudes, esas cualidades, nosotros debemos cultivarlas. Que si no nos hacemos como niños, no vamos a recibir ni entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice Jesús, es bastante serio. Nos invita a mirar ciertas cualidades espirituales que están en los niños y que se van perdiendo en la medida que van creciendo y asumiendo este mundo complejo. Y yo quisiera destacar eso. Quisiera destacar que nosotros como adultos tenemos que aprender también de los niños. ¿Qué podemos aprender? Para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños. ¿Qué significa? ¿Que debemos tornarnos infantiles? No, eso no lo está diciendo el Señor. Hay algunos que son adultos, pero adultos niños, ¿no es cierto? Y parece que se quedan pegados ahí. Son infantiles en algunas cosas. Todos tenemos un corazón de niño, eso es verdad. Pero acá el Señor lo que quiere decir es destacar ciertas cualidades espirituales que tienen los niños y que son indispensables para poder recibir y entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles son algunas de esas cualidades espirituales? Primero, los niños confían con facilidad. Los niños confían con una facilidad y creen y no tienen prejuicios. ¿Qué está diciendo el Señor? Si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que creer con un corazón de niño, sin poner barreras. Creerle al Señor, creer en su palabra, confiar en Él como un niño. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo y oímos su palabra, nuestra actitud debe ser una actitud de plena confianza, con un sentido de dependencia absoluto. Los niños creen con mucha facilidad. Por eso es importante, papá, mamá, abuelita, tengan cuidado con prometer algo a los niños, especialmente cuando se acerca Navidad, porque ¿qué va a pasar? Ese niño, sin el calendario en la mano, va a estar preguntando ¿cuántos días faltan? Porque va a esperar eso que usted le prometió.
y va a contar los días y se lo va a recordar a usted. Así que seamos cuidadosos en ese sentido. Los niños creen. Como yo en una oportunidad comenté que se hizo un experimento, unos periodistas hicieron un experimento, fueron a una plazuela y preguntaron a los papás que estaban ahí jugando con sus niños y los entrevistaron. ¿Usted conoce a su niño? ¿Usted cree que su niño se iría con un extraño? No, las mamás dijeron, ni por nada, yo le he enseñado que no le haga caso a nadie. ¿Nos permitiría hacer un experimento? Claro. Y alguien vino, se acercó en un momento a los niños mientras jugaban y dijo, oye, mira, tengo unos perritos ahí, ¿te gustaría? Ya, y corrieron detrás de ese extraño. Y las mamás estaban pero perplejas. ¿Cómo es posible? Si le he enseñado. ¿Por qué? Porque los niños en su naturaleza, ellos en su inocencia, ellos creen, ellos confían. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Nosotros los adultos vamos perdiendo esa gracia, esa confianza, pero el Señor dice en relación a Él. Todo esto está en relación al Señor. Confiar en Él como un niño, aunque no lo entendamos todo. ¿Cuántas veces usted ha leído la palabra de Dios y no entiendo muy bien? Pero lo que logre entender, confíe en lo que el Señor dice. En la mañana, en el estudio bíblico, se hablaba acerca de la oración, de esa relación permanente que debemos tener con Dios. La oración no solamente significa pedirle a Dios. Dios es generoso, pero Dios, más que dar, Él quiere tener compañerismo, comunión con nosotros. Entonces, cuando oramos, es esa la intencionalidad, tener una permanente relación con Dios, estando en el trabajo, permanentemente dando gracias a Dios, teniendo una relación personal de confianza, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en todo lugar. Esa es una oportunidad que tenemos todos, de tener una buena comunión con Dios. Por eso que no necesitamos un lugar exclusivo. Es verdad que en la vida privada a veces tenemos ciertos espacios más tranquilos, más reposados para tener un diálogo personal con Dios a través de la oración. Pero orar es algo permanente. Por eso que muchos de los escritores bíblicos dijeron orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Mantener una relación permanente con Dios, una relación de confianza. Así que cualidades y virtudes de los niños que nosotros debemos desarrollar y cultivar si queremos entrar en el reino de Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Entonces, ¿en qué sentido lo decía Jesús? En el sentido de esas cualidades. Los niños confían y creen con mucha facilidad. Los niños perdonan con mucha facilidad. Usted ve a los niños que pelean o ahí discuten o sucede un incidente, pero no pasan 5 minutos y ya están reconciliados. Hay un perdón natural que se da en ellos. Entonces, otra cualidad que nosotros debemos aprender de los niños, tener la capacidad de poder reconciliarnos con facilidad, de perdonar. A veces los adultos tienen discusiones, a veces en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, hay una discusión, etc. No se hablan por meses. No sé si usted conoce a alguien así. Y a veces son cosas tan infantiles, pero incluso al interior de las mejores familias sucede eso. Tenemos que aprender de los niños. Si no se hacen como niños, tener esa capacidad de perdonar con rapidez, de reconciliarse con facilidad. Entonces Jesús estaba hablando acerca de eso, de esas cualidades, de ser como niños, perdonar con facilidad. Los niños también, hay una serie de cualidades. Los niños también, por ejemplo, los niños son moldeables. Los niños son sociables. Los niños son generosos. Usted pídale algo al niño que esté comiendo, el niño se lo va a dar. ¿No es cierto? El niño lo va a querer compartir. Los niños son sensibles al dolor ajeno. Un niño está llorando, ligito usted va a ver a otros niños llorando en su entorno. Son sensibles al dolor ajeno. Pero nosotros a veces miramos a alguien que está en una situación desafortunada, pasamos de largo. No nos interesa, no es nuestro problema. ¿Cierto? O a lo más actuamos con una actitud de lástima. Hay una manera de esto. Pero el Señor que dice que debemos ser compasivos. ¿Y qué significa ser compasivos? Es preocuparse no solamente por esa necesidad puntual, sino que tomar en cuenta a la persona.
tomar en cuenta a la persona, comprometernos con la persona. Así que el Señor era compasivo, no solamente se daba cuenta de la necesidad de la gente, sino de que Él era movido a hacer algo por esa gente. Y escuchar a esas personas y acercarse a ellos y relacionarse y suplir esa necesidad. Entonces podemos aprender mucho de los niños. Por eso que Jesús dice, si no os hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos rescatar esas virtudes y esas cualidades que en la medida que vamos creciendo las vamos perdiendo, velocidad. Y debemos recuperarlas. Y debemos potenciarlas. Debemos ser como niños. Los niños perdonan con facilidad, los niños creen, ¿no es cierto? Y confían. Los niños entonces son humildes. En un momento el Señor tomó un niño en sus brazos y dice el texto que el niño, Jesús dijo, si ustedes no se hacen como este niño, ¿no es cierto?, que se humilla de esta manera, estaba hablando de este niño humilde, que no ofrece resistencia. Entonces, también nosotros no debemos vivir a la defensiva. Debemos ser personas que tengamos esa capacidad de poder abrir los espacios y de no resistirnos cuando se nos invita a participar. Los niños, hermanos, nos enseñan. Los niños son imitadores por naturaleza, ¿cierto? Ellos imitan lo bueno y imitan también lo malo, pero son imitadores. Y por eso que Jesús dijo, imítenme a mí. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo, imítenme a mí. Qué difícil eso. Usted podría decir a otra persona o a alguien, mire, imítenme a mí. Probablemente en alguna área donde usted se desenvuelve bastante bien, ¿cierto? Pero los niños son imitadores por excelencia. Y por eso es importante que nosotros los adultos seamos un buen modelo, un buen ejemplo, un buen referente, para que ellos aprendan bien. Probablemente usted ha escuchado ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Claro, porque de alguna manera, si usted se relaciona con determinado tipo de personas, al final se va a ir contagiando con eso. Si son buenas personas, usted va a aprender y va a potenciar lo bueno. Pero si son personas de no muy buena reputación, entonces es posible que con el tiempo uno aprenda. O una de dos, o nosotros los traemos hacia nuestro lado y los convertimos, o nosotros imitamos lo que ellos hacen. Es un tremendo desafío. Vivimos en un mundo que no es fácil y Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Por eso que Jesús aquí está hablando acerca de los niños, le está dando un tremendo valor. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que recuperar, hermanos, esas cualidades. Tenemos que permitir que ese niño que llevamos todos dentro pueda potenciarse, pero en esas cualidades espirituales. Ser perdonadores, confiar en el Señor plenamente, imitar lo bueno, ser dependientes absolutos del Señor, depender de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa? Un sentido de dependencia. Necesitamos del Señor. En el estudio de la mañana se enfatizaba eso. ¿Por qué orar? ¿Por qué relacionarnos con Dios? Porque lejos de Dios, nuestra vida no es vida. Únicamente si queremos vivir la vida abundante que Jesús ofrece, va a estar determinada a esa relación diaria que tenemos con el Señor. ¿Qué pasa cuando usted deja de orar, deja de leer la Biblia? ¿Qué sucede con su yo, con su ego? Sale a lucirse el yo negativo. Pero cuando estamos en una íntima comunión con el Señor, nuestro yo está sujeto al señorío de Jesús. Y ese es un desafío permanente. Hermanos, el Señor quiere que rescatemos estas virtudes que tienen los niños y podamos aprender de ellos. Usted cuando a un niño le pide, le exige que diga la verdad, o cuando le pide que comente algo, lo que vio, el niño le va a decir siempre la verdad. Los niños son veraces, ellos no mienten. Estoy hablando de un niño sano emocionalmente. Entonces, debemos aprender de ellos, ser veraces, ser veraces.
Si no os hacéis como niños, difícilmente entraréis en el reino de los cielos. Recuperemos, hermanos, esas cualidades que tienen los niños, seamos como un niño. No digo que seamos infantiles, sino que recuperemos esas cualidades, esas virtudes. Las necesitamos. Necesitamos perdonar a esa persona que a lo mejor nos hizo daño, pero que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a reconciliarnos. Tenemos que tomar la iniciativa. Y miremos lo bueno. Sepamos, como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo, pero retener lo bueno, lo mejor, con excelencia. Hermanos, quiero invitar, a propósito de este desafío que nos plantea el Señor, dejad a los niños venir a mí, quiero invitar acá a 3 padres que trajeron su niño para presentarlo al Señor. Ellos están obedeciendo a este mandato de Jesús. ¿Qué dice el Señor? Dejad a los niños venir a mí. Así que yo voy a invitar a los padres que trajeron a sus niños para hacer la presentación, y de esa manera ellos están poniendo en práctica la palabra del Señor. Dejad a los niños venir a mí. Así que voy a invitar a que pasen acá y le acompañen a la familia. Pase toda la familia también. Ahí tenemos a Mónica, Sergio, que traen a Gaspar, su pequeño hijo. Tenemos a Mauricio con Teresa, que traen a su hijo, que es un don de Dios, al pequeño Mauricio también, igual que su padre. Acá tenemos, ¿no es cierto?, a Boris, ¿no es cierto?, con su pequeño David, ¿no es cierto?, Camila, que realmente han estado disfrutando esta etapa en sus vidas tan hermosa. Y bueno, yo primeramente quiero felicitarles y decirles que como iglesia estamos dispuestos a hacer un aporte también a esta responsabilidad que ustedes tienen como padres de conducir a sus hijos hacia el Señor, dejar que los niños vengan a Él. Así que este es el primer paso. Nosotros como iglesia no acostumbramos a bautizar. Nosotros presentamos a los niños, y eso ustedes lo han aceptado también así, y por eso han traído a sus niños para presentarlos. Y al hacerlo, ustedes están diciendo: Señor, gracias por este don maravilloso. Es un privilegio, es un don, es una bendición. Los hijos son una bendición, pero también son una tremenda responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es lo que decía la palabra del Señor: dejar a los niños venir a mí. Ustedes como papá van a ser el primer referente para sus hijos. Ustedes van a ser a quien sus hijos van a imitar, y por lo tanto ustedes deben ser un testimonio, un ejemplo y una responsabilidad en las 4 áreas de crecimiento que yo mencioné, ¿no es cierto? No solamente preocuparse en el área física, del desarrollo físico, sino el desarrollo intelectual, desarrollo espiritual y desarrollo social de sus niños. Muy bien, me van a permitir que tomen su idea para que oremos. Vamos a comenzar por David, por David Ignacio. Vamos a orar. Así que te pido, Boris, que tengas el micrófono. Me pasa. Bueno, voy a invitar a la iglesia que también ahí me acompañe. Vamos a dar gracias por este bebé, por David Ignacio, y sabemos que los padres están muy agradecidos del Señor por este don, y el camino que queda por delante es bastante largo, pero en cada proceso Dios va a estar presente. Y vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias por el pequeño David, porque tú permitiste que llegara a esta familia, Señor, que están formando Boris y Camila. Gracias, Dios, porque junto a Martín este pequeño va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Sabemos, Señor, que es un tremendo privilegio, pero también una gran responsabilidad. Dios eterno, muchas gracias, porque tu palabra dice: dejad a los niños venir a mí. Y estos padres están obedeciendo a ese mandato tuyo. Buen Dios,
bendice al pequeño David en cada etapa de su vida